Hola y bienvenidos a este tiempo de estudio, nuestra escuela dominical de la Iglesia Bautista El Camino en Santiago, Chile. Estamos en una serie que he nombrado El Credo, porque todos nosotros tenemos un credo, siempre vivimos lo que nosotros creemos. Y a veces el credo refleja principios bíblicos y a veces no. Lo que la mayoría de nosotros hacemos es tomamos de diferentes filosofías, de lo que me enseñó mi abuela, de mi experiencia cuando era niño, y todas esas cosas forman en nosotros una creencia, un credo. Basamos nuestras decisiones sobre este credo, basamos nuestra futura vida, nuestros planes y propósitos en este credo. Así que al estar meditando eso y hablando con Wendy y con otros de la preocupación que tenemos en nuestra congregación de personas que sorprendentemente no siempre piensan en una forma muy bíblica, yo decidí que era tiempo de hablar sobre un credo y qué es lo que realmente creemos nosotros, lo que creemos acerca de Dios, de su palabra, de cómo deberíamos nosotros actuar como creyentes. Y al final de esto les voy a ir advirtiendo desde ya, voy a pedir que cada uno de ustedes escriba su credo personal, agregando al credo que nosotros vamos a estar repitiendo en unos momentos. Cada uno de nosotros debería tomar porciones de la palabra de Dios y decir, esto es lo que Dios me ha enseñado y son convicciones bíblicas sobre la cual yo he fundamentado mi vida. La raíz del problema es que hay errores de doctrina y comportamiento en creyentes que todo tiene como su raíz el pensar en una forma equivocada de quién es Dios. Y eso lo tenemos que corregir, dice la palabra de Dios, renovando nuestro entendimiento, nuestro pensar. Es imposible amar a Dios, adorar a Dios o confiar en Dios como Él merece si nosotros no lo conocemos de verdad. Entonces tenemos que estudiar qué dice la Biblia sobre quién es Dios, sobre Él y cómo interactúa con su creación para nosotros tener unas creencias, un credo que sea realmente bíblico. Les invito entonces a que repitan conmigo este credo antiguo, del cual se basó el credo de los apóstoles y otros credos que vinieron después. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este era un credo que se repetía en muchas iglesias en el primer siglo, porque en ese tiempo muchas personas no tenían su propia copia de las Escrituras. Entonces esta era una forma de asegurar que todos entendían cuál era la creencia de ellos como creyentes antes de ellos querer ser miembros de la congregación, antes de ellos querer dejar sus falsos dioses. La gran mayoría de la gente en ese tiempo llegaba de religiones que tenían múltiples dioses o llegaban del judaísmo, y esta era una buena forma de resumir cuál era la creencia de la Iglesia de Jesucristo. Creo en Dios. Comenzamos por ahí. Esa es la frase en la cual estamos enfocados por ahora. Sus atributos revelan quién es Él. La palabra de Dios nos habla de los atributos de Dios. Y la que quiero enfatizar, el atributo que quiero enfatizar hoy es que Dios es luz. Ahora, no es lo mismo decir la luz es Dios, porque Dios es mucho más que luz. La luz en sí que Él creó no es Dios. No es que estamos hablando del panteísmo, donde creemos que Dios está en todas las cosas y en toda su creación. No es que un árbol sea Dios o que una piedra sea Dios o que la luz sea Dios. Pero que Dios sea como la luz
lo distingue de las tinieblas, que es el reino del adversario, y nos revela algunos atributos de Dios. Significa primeramente que Dios es santo. Ya hemos hablado un poco de la santidad de Dios. Cuando hablamos de que Dios es luz, estamos hablando de la santidad de Dios, que Él es apartado del mal y consagrado al bien. ¿Qué significa ser consagrado al bien? Significa que todo lo que hace es para bien. Todo lo que hace refleja que Él no comete errores, que Él nunca se aparta de su santidad. En Primera de Juan, casi finalizando sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 1, quiero leer los primeros 9 versículos. El apóstol que estuvo con Jesucristo está hablando de su experiencia personal cuando vio a Jesucristo en Dios en carne, y él dice lo siguiente en versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que quiero resaltar aquí es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay siquiera una sombra en Él. Él es puro, Él es santo, completamente separado de lo que son las tinieblas o lo que es la maldad. La santidad de Dios es parte del resplandor de su gloria, dice 1 de Timoteo 6, 15 y 16. El bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Hay una parte de Dios que nosotros no nos podemos aún imaginar. Somos quizás un poco como Isaías en el capítulo 6, cuando él ve a Dios exaltado y él dice: oye, soy como un hombre muerto. Yo creo que si realmente tuviéramos una visión de cómo es Dios, nos espantaría, nos llenaría de terror, o quizás especialmente del reconocimiento de qué tan pecadores somos nosotros. Dios es santo. Y en Juan capítulo 3 y versículos 19 al 21 tenemos un contraste de la luz y las tinieblas. Vemos eso, ese tema se repite mucho en la Biblia, lo repite especialmente Juan en su Evangelio y también en Primera de Juan. Pero en Juan 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, mas el que practica la verdad viene a la luz para demostrar que sus obras son hechas en luz, dice la Biblia. Entonces mi pregunta es: cuando tú te relacionas con Dios y ahora sabes que Él es luz, ¿cómo reaccionas? ¿Quieres esconder esas partes de tu vida que sabes que no le agradan? ¿O realmente no te molesta que Dios sepa lo más íntimo de tu corazón porque andas en la luz? Romanos 13 dice: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, andemos como de día honestamente. Efesios 5 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5, sois hijos
de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Seguimos con este contraste de luz y tinieblas. Primera de Juan, capítulo 2, lo vemos otra vez. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su prójimo permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vemos entonces que Dios completamente separado de las tinieblas es Dios santo. Y la Biblia dice, bueno, Jesús mismo dijo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed perfectos como Él es perfecto. Deberíamos nosotros buscar andar en la luz, permanecer en la luz. También lo es su pueblo. No solamente Dios es santo, pero también su pueblo, dice en la Biblia, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya dejamos las tinieblas, dice Colosenses, ya no participamos de las tinieblas porque Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí dice a su luz admirable. También vemos que Dios es verdad. No solamente es luz en el sentido de su santidad, pero Él es luz en cuanto a su verdad. Significa que para nosotros poder tener comunión con Dios y unos con otros, tenemos que caminar en la luz de la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6 dicen, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El padre de mentiras es Satanás. Es el enemigo de Dios. Dios siempre es veraz en todo. Él es verdad. La idea de la luz siendo la verdad es como lo que usan hoy día cuando están usando esa luz que ellos pueden medir, no solamente la distancia cuando están construyendo, por ejemplo, pero también pueden medir si algo no esté completamente en línea como debería estar. Lo hacen con un láser, con la luz, para ellos medir distancia y también para asegurar que hay una línea completamente recta y perfecta. Dios es recto y perfecto en todos sus caminos, como lo dice aquí. La palabra de Dios en versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso es anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para poder nosotros tener comunión con Dios, tenemos que andar en rectitud, tenemos que andar en la verdad. Cuando andamos en mentira, estamos dejando que Satanás ocupe el lugar en nuestras vidas. Estamos dejando que Él en esa área gobierne en nuestras vidas. Primera de Juan 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Dios es nuestro guía. No solamente es santo, no solamente es recto y correcto en verdad siempre, pero Él viene a ser nuestro guía. Su luz nos guía en el camino de la verdad. Juan capítulo 8 y versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A mí me gusta el trekking. Me gusta subir los cerros, no lo he podido practicar en un tiempo y ahora en cuarentena menos. Tenemos a alguien en nuestra congregación que lo hace, es más, él ahora viene a ser guía a otros y lleva a turistas y otras personas a hacer estos viajes por las montañas. Y después de múltiples viajes, él ya se sabe, no solamente dónde puede uno ir y dónde no, dónde hay peligro y no, pero también qué es lo que uno debería llevar. Cuando nosotros andamos en nuestras vidas, tenemos un guía. La Biblia dice que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros es el que nos guía a toda la verdad. Es como si tuviéramos a Cristo mismo aquí físicamente guiándonos. ¿Qué es mejor que tener a Cristo con nosotros en forma física? Es tenerlo por su Espíritu en nosotros, siendo nuestro guía, llevándonos a la luz. Y Jesús dice, el que me sigue a mí ya no va a andar en las tinieblas, no va a tropezar, no tendrá en peligro aún de perderse.
Juan capítulo 12, él sigue con esta idea, dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, hablando Jesús de él mismo. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Nosotros al creer en Cristo Jesús somos hijos de la luz, ya no somos hijos de las tinieblas. Podemos andar en la luz porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos va a guiar a toda la verdad. ¿Qué tiene que ver esto entonces conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida como creyente, como cristiano? Primeramente, les quiero recordar lo que ya hemos visto, porque Dios es luz, o sea, santo, y la verdad. Debemos andar en luz como sus hijos. Eso quiere decir que vamos a andar en la verdad. Quiero hablarles un momento de un problema que estoy viendo en los cristianos, no solo de nuestra iglesia, pero los que nos rodean. No les molesta para nada esas mentiritas piadosas, no hay tal cosa. Deberíamos cuidar mucho, dice la Biblia, lo que sale de nuestra boca. Rendiremos cuentas a Dios por cada palabra ociosa que decimos, porque Dios es veraz en todo lo que Él declara y todo lo que Él dice. Nosotros como sus hijos deberíamos siempre andar en la verdad, cuidando lo que decimos. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir, dice la Biblia. Entonces deberíamos cuidar lo que sale de nuestra boca, deberíamos andar también en la verdad, en lo que nosotros creemos en cuanto a Dios y lo que Él exige y pide de nosotros sus hijos. Hay algunas cosas que Dios demanda de sus hijos que muchos creyentes simplemente ignoran, ponen de lado, dicen, no, eso ya no tiene algo que ver conmigo, Dios me entiende, yo soy débil, siempre he sido así, y comenzamos a excusar nuestra desobediencia. La Biblia dice que deberíamos nosotros tener como meta ser santos como Dios es santo, apartados del mal. Eso quiere decir que yo voy a cuidar lo que yo veo en televisión, yo voy a cuidar los libros que yo leo, voy a cuidar aún la influencia que recibo de amistades y con quién me junto y cuál va a ser nuestro comportamiento cuando estamos juntos. La Biblia claramente dice que habrán tiempos en que gente se va a burlar de los caminos del Señor y es más, no va a haber poder para dar testimonio porque los que dicen ser cristianos no están viviendo en santidad, no están viviendo en la verdad, no están viviendo en obediencia. ¿Qué tiene que ver que Dios sea luz? Bueno, nuestro compañerismo con Dios y unos con otros depende de eso mismo, que continuemos nosotros en la luz. Mi comunión con Dios se ve afectada cuando yo ando en tinieblas, cuando yo comienzo a seguir la mentira de Satanás y comienzo a obedecer lo que Él quiere que yo haga, ya no puedo tener la misma comunión con Dios. Y la verdad es que ya no puedes tener la misma comunión con hermanos y hermanas en Cristo que sí están andando en la verdad. Nos contagiamos unos de otros y la verdad es que también nos da vergüenza andar con gente que realmente tiene una pasión por Cristo. Hay personas que dicen, uy, pero ya no tienes que ser tan apasionado por las cosas de Dios, tómalo con un poco más calma, con un poco más tranquilidad. Yo no sé si eso será tan fácil que lo digas cuando estés ya en la presencia del Señor. Entonces, a veces nosotros no nos queremos juntar con gente y no queremos tener compañerismo con esas personas que insisten en andar en la luz. Tercero, mientras seguimos nuestro guía, no vamos a tropezar, vamos a andar en la luz. Nosotros tenemos que ver a Jesucristo realmente como nuestro guía. Deberíamos nosotros estudiar sus mandamientos y su palabra para atesorarlos en nuestro corazón. Salmo 119 más de una vez habla de que la palabra de Dios es para nosotros como una lumbrera en nuestro camino y es la que permite que nosotros no tropecemos, no nos perdamos en el camino, pero no caigamos tampoco en el error de los inicuos. Entonces yo te animo a que le hagas caso a Dios, obedece lo que Él te dice, deja que Jesucristo realmente sea tu guía en tu diario andar, tu diario vivir. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, la Biblia dice en Hechos 26 y versículo 18 que Jesucristo le da esta comisión al apóstol Pablo. Y él dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo creo que uno de los problemas que enfrentamos como iglesia hoy día es que hay personas que quieren compartir el evangelio, pero lo quieren hacer de una forma que no ofenda a la gente. Entonces no les quieren hablar de su pecado, no les quieren hablar de que ellos están realmente viviendo bajo la influencia de Satanás. No quieren mencionar esas cosas, simplemente hablan de que ellos deberían creer en Cristo y que eso les va a asegurar el cielo. Y la verdad es que lo presentan de tal forma que lo hacen tan sencillo, tan fácil, que es como simplemente agregar a Jesús a sus vidas, pero ellos pueden seguir viviendo como quieren. La Biblia no enseña eso. Pablo aquí tiene un mensaje claro de Jesucristo, que él tiene que ir y compartirles la palabra para que se les abran los ojos, o sea, ellos reconozcan lo que están viviendo, cómo es su condición, y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, o sea, ellos tienen que dejar lo que han hecho antes para seguir un nuevo camino. La Biblia habla de arrepentirse o de convertirse, muchas veces ocupa esas palabras juntas. Arrepentíos y convertíos, dice en Hechos la prédica del apóstol Pedro. Así que es algo que nosotros tenemos que compartir con otros y hablarles de que es necesario que ellos, cuando digan sí a Jesucristo y quieren la salvación, que le estén diciendo no a la vieja manera de vivir. Ese tiene que ser parte de nuestro mensaje cuando nosotros compartimos el Evangelio. ¿Qué tiene que ver entonces conmigo? Mateo 5. Jesús dice a sus seguidores, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él dice, sería ridículo que nosotros tuviéramos una lámpara y la escondiéramos debajo de un almud, o una vela como tenían en ese tiempo y ponerla debajo de un almud. No, uno lo pone en un lugar para que realmente resplandezca esa luz y pueda alumbrar a todos los que están en la casa. Ni tampoco una ciudad asentada sobre un monte se puede esconder. ¿Por qué? Porque se ve la luz. De la misma forma deberíamos nosotros dejar de escondernos. Hermanos, hay gente que te rodean que ni siquiera saben que eres cristiano. Despierta, reconoce que eres responsable de vivir en la luz para dar testimonio de la luz que es Jesucristo, para que ellos puedan encontrar el camino correcto. Entonces, cuando hablamos de que Dios es luz, estamos hablando de una forma radicalmente diferente de vivir. No en las tinieblas como vivíamos antes, pero ahora a la luz de Dios, Él va a ver todo lo que hacemos y continuamente estamos nosotros asegurándonos, evaluando si estamos andando en la luz o no. Va a afectar nuestra comunión con Dios, unos con otros, y como vemos, va a afectar el testimonio que tenemos ante gente que ni siquiera conoce a Dios. Dios nos ayude a ser luz en un mundo que tanto necesita saber de Él. Ahora les animo a que hagan lo que Wendy y yo hacemos todos los domingos. Nosotros tomamos un tiempo para adorar al Señor. Y a propósito he acortado un poco el tiempo para que ustedes tengan más tiempo. Ya no tienen excusa. Ya no dicen que el pastor me dejó solo 15, 20 minutos. No, ahora tienen más de media hora. Tendrán tiempo de buscar, sea en internet, sea en su celular, lo que sea, esas canciones que los llevan a la presencia de Dios en adoración. Y que ustedes reconozcan que como Dios Santo, Él es luz, es el guía para sus vidas. ¿Podrían ustedes tener un tiempo de adoración en oración? ¿Podrían tener un tiempo de adoración cantando canciones que ustedes tienen como guía en internet? Podría ser, si no cantan muy bien, o podrían tocar instrumentos que ustedes mismos tienen. Deberían, como, aun si estás solo, pero especialmente si están en familia, deberían ustedes poder compartir un tiempo de adoración. Yo sé que más de uno dirá, no, pero pastor, tengo que ir al baño y tengo que asegurar esto. Porque estén en casa,
no es una excusa de que no adoren al Señor. La Biblia dice claramente cuando Jesús habló con la mujer samaritana que Dios busca adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Le agrada a Dios escuchar nuestra adoración. Así que les animo a que tomen el tiempo, que lo hagan una prioridad. Y Dios les bendiga.